el ánimo de ponerlos en contexto con relación al tema que hoy nos atañe y es básicamente compartir con ustedes los conceptos inherentes a la producción de gases medicinales en mi calidad de director técnico y jefe de control de calidad de la Central de Gases Medicinales de Medintegral SAS. La semana entrante recibimos visita del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. Esta sería la cuarta visita que hemos recibido. Esperamos que los resultados sean los que espera la empresa, son los que esperamos que ocurran por todo el esfuerzo que se lleva al cabo, toda vez que fuimos tal vez una de las instituciones del Tolima que durante la pandemia no tuvo mayor problema con el suministro de gases medicinales para el manejo de los pacientes con COVID o durante todo el tema de la emergencia sanitaria. Entonces, para las personas que no me conocen, mi nombre es Carlos Martínez, soy químico farmacéutico de la Universidad Nacional. Llevamos en el proceso de gases medicinales aproximadamente 10 años en dirección mía, con la ayuda de varios ingenieros que han pasado por el área y que nos han prestado su atención y colaboración, y a todo el equipo que trabaja conmigo, mis chicas de servicios generales y obviamente el personal de mantenimiento, que se resume a una persona que es Joan Páez, a quien debemos mucho de lo que se logra dentro de la institución en materia de gases medicinales. ¿Cuál es el objetivo de la charla? Socializar el alcance y significado institucional, es decir, de la responsabilidad que tiene Medintegral y el hospital en la producción de aire medicinal en sitio por compresor y oxígeno medicinal en sitio por proceso de tamiz molecular, por sus nombres en inglés, PSA. De acuerdo a los parámetros de las buenas prácticas de manufactura, que son el lente con el que se va a revisar o se va a hacer la auditoría del día lunes a jueves de la próxima semana, es decir, del 26 al 29 de septiembre. Toda vez que hablamos de conceptos con el tema de la producción, el manejo, la importación, la venta, transformación de medicamentos, aparece de plano el tema de la normatividad. Es claro para todos los colaboradores de Medintegral que la Agencia del Líbano produce un medicamento, sí. ¿Qué medicamento? Un medicamento cuya forma farmacéutica es gaseosa y en este caso se llama aire medicinal y oxígeno. El gobierno, a través de la resolución 4410 del 2009 del Ministerio de la Protección Social, define como objeto de la resolución establecer el reglamento técnico que contiene el manual de las buenas prácticas de manufactura, a través del cual se señalan los requisitos que deben cumplir los gases medicinales en procesos de fabricación, como es el caso de nosotros, en el tema de control de calidad, la comercialización, y ahí aparece el nexo fuerte con el hospital, por parte de la industria. Yo no soy industria farmacéutica, pero sí adquiero la connotación de BPM al producir, controlar, liberar y entregar producto terminado, y de las instituciones prestadoras de servicios de salud, con el fin de que a través de ese reglamento técnico se proteja la vida y la salud humana. En Colombia es claro que hay un reglamento técnico, y cuando el reglamento técnico del ministerio que emana tal resolución tiende a proteger la vida y la salud. ¿Cuál es el campo de aplicación de esa resolución? Digamos que las disposiciones contenidas en el reglamento técnico de la resolución aplican a los procesos farmacéuticos relacionados con los gases medicinales y debe estar siempre bajo la dirección técnica de un químico farmacéutico en ejercicio legal de la profesión. ¿Qué quiero decir con esto? Que la producción de un medicamento en Colombia, y si es este caso, de gases medicinales, debe ser bajo la dirección de un químico farmacéutico
en uso de facultades legales. Cumplimos con esa parte. La resolución 4410 de 2009 nos permite a nosotros, mediante la resolución 20110-12580 del 2011, la guía adopta la guía de inspección de buenas prácticas de manufactura para la fabricación, llenado y control de calidad, distribución y comercialización de gases medicinales. Es decir, es el elemento con el que los auditores del INVIMA van a ir a revisarme punto por punto la producción. Pero la producción, como vamos a ver al final, involucra muchos aspectos. Pero entonces, resumiendo, normatividad del ministerio, BPM de gases medicinales, resolución y como tal, la guía de inspección de BP. Son aspectos normativos. ¿De dónde sale toda esa normatividad? Colombia, a través de la Organización Mundial de la Salud, porque somos participantes de esta organización, adopta como oficiales los informes y recomendaciones de expertos internacionales que son convocados a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud y examinan asuntos relativos a la garantía de calidad de los productos farmacéuticos, en este caso aire y oxígeno medicinal, las especificaciones aplicables a sustancias y formas farmacéuticas. En este caso la forma farmacéutica es gaseosa, la materia prima pues es un regalo de Dios, es el aire atmosférico, que en el caso del aire lo purificamos, en el caso del oxígeno lo concentramos y lo pasamos a nuestros pacienticos. Este informe de la Organización Mundial de la Salud hace recomendaciones sobre prácticas adecuadas de fabricación de productos farmacéuticos. Entonces, nos estamos poniendo a nivel mundial al adoptar el informe 32. Lo decantamos y lo ponemos en la resolución del ministerio y finalmente la tamizamos y la ponemos en un listado obligatorio de cumplimiento que es la guía de inspección. Vamos con algunas definiciones y esto sí quiero que cada uno de los colaboradores, compañeros de la empresa, entiendan que un gas medicinal está constituido por uno o más componentes gaseosos. Estamos acostumbrados a ver aire medicinal, oxígeno, óxido nitroso, CO2, monóxido. Pero mire lo que abarca el gas medicinal, medicamento constituido por uno o más componentes gaseosos, apto para entrar en contacto directo con el organismo humano, de concentración conocida y elaborado de acuerdo a las especificaciones farmacopéicas. Ahí quiero decir que para Colombia es claro que se adopta la farmacopea de los Estados Unidos vigente en el país, de tal suerte que allá en ese documento, en ese libro macro, la farmacopea de los Estados Unidos, hay una monología que dice cómo se debe probar que en una institución que adopte ese libro se está obteniendo aire medicinal y oxígeno medicinal. Colombia pertenece al grupo de países que adoptan a nivel internacional la farmacopea de los Estados Unidos y por eso nos regimos con eso. Los gases medicinales son utilizados en terapia de inhalación, como lo hacemos todo el tiempo en las unidades, en anestesia, en salas de cirugía, en diagnóstico in vivo o para conservar o transportar órganos. Pensemos en el CO2, que es un gas que a temperatura ambiente es un sólido, proporciona un elemento de congelación y puede ayudar a mantener órganos y tejidos y células destinadas a la práctica médica. Todos estos elementos que acabo de nombrarles deben cumplir con las especificaciones de gases medicinales. Luego y tanto, salimos ya del contexto sencillo del aire medicinal, del oxígeno, del óxido nitroso, y pasamos a ver que los gases medicinales van más allá. Para nosotros y para esta visita, específicamente aire y oxígeno medicinal. Las definiciones de los dos productos que estamos fabricando en Integral, en nuestra central de gases medicinales, es el aire medicinal comprimido y se define, según la resolución, como la mezcla sintética o natural de gases, principalmente oxígeno y nitrógeno,
el cual es suministrado desde cilindros, contenedores a granel o con compresores de aire medicinal. Entonces, cuando hablamos de mezcla sintética, hay países en el mundo donde mezclan concentraciones específicas de oxígeno y nitrógeno. La mezcla natural es la que tenemos alrededor de nosotros y que respiramos todo el tiempo, que tiene una concentración más o menos de 19 a 21.5% de oxígeno, el resto es nitrógeno y otros gases. Y es la que dispensamos en cilindros o en tanques criogénicos, o la que obtenemos, como es el caso de nosotros, a través de compresores del aire medicinal. El oxígeno medicinal obtenido por proceso de también molecular. El oxígeno es una forma farmacéutica gaseosa obtenida a través de concentrados de oxígeno, que es la columna vertebral de nuestro proceso en las plantas. El sistema concentrador de oxígeno, pues es el método que produce aire enriquecido con oxígeno, desde el aire tomado del ambiente a través de compresores de aire y tamices moleculares. Estos sistemas son conocidos como PSA. Suministro primario, pues aquella parte del sistema concentrador, es decir, la planta que tenemos en el sótano del hospital, que alimenta la línea de distribución. El suministro secundario es aquella parte del sistema concentrador de oxígeno, que automáticamente alimenta la línea de distribución cuando el suministro primario falla, es decir, los manifold que también están ubicados en el sótano de cada una de las plantas de producción. El sistema de distribución por tubería, pues aquella parte del sistema que une la fuente de suministro inicial con las unidades terminales. Ese sistema incluye válvulas de aislamiento, reguladores de presión, que me permiten a mí jugar con las reducciones de presiones para sitios específicos donde voy a hacer suministro. Todos mis terapeutas saben que deben manejar unas presiones finales para conectar los ventiladores, bien sea en ventilación mecánica invasiva o no invasiva, y que esa presión regula y da estabilidad al proceso. Nosotros manejamos otras presiones atrás que nos van permitiendo medir el proceso productivo. Un lote se define como la cantidad o cada cilindro termo o envase criogénico que se ha llenado individualmente o al conjunto de esos contenedores que corresponde a la fabricación de un periodo determinado, es decir, semanas, meses, donde el producto final se caracteriza por la homogeneidad. Nosotros preparamos lotes de 8 días calendarios, 7 días de producción. Liberamos los días martes y los días jueves un lote de aire y oxígeno respectivamente y hacemos monitoreo durante 7 días de la producción. Y a eso lo llamamos lote en producción. Dos variables, o una de las variables más importantes a considerar en la calidad, como vamos a ver más adelante, es el punto de rocío, que es la temperatura a la que empieza a condensarse el vapor de agua que está contenido en el aire. El aire, así como estábamos diciendo, que tiene una concentración inmodificable, a menos de que sea de manera sintética, contiene oxígeno, nitrógeno y otros elementos gaseosos, pero también tiene agua, y esa agua debe ser retirada del producto toda vez que son aguas libres, que son como el caldo nutritivo en el que se pueden pegar microorganismos y estaríamos afectando a nuestro paciente. Por eso se vuelve crítico y tenemos que manejarlo. Una palabra que esta semana me ha dado mucho en la cabeza y se llama validación, y es la evidencia documentada de que mi integral hace en un proceso o procedimiento o método efectivo y sus resultados son consistentemente o directamente proporcionales a lo esperado. Si yo voy a producir oxígeno, obtengo oxígeno. Si voy a producir aire, obtengo aire, y le fijo unas características. Si yo demuestro estadísticamente que mi proceso tiene una capacidad basado en algunos elementos estadísticos, en algunos análisis estadísticos, yo cumplo con el proceso de validación y el INVIMA tiene la tranquilidad de que estamos produciendo un medicamento en óptimas condiciones. Conceptos técnicos.
aquí aparecen tres palabritas que se nos han vuelto comunes en mucho tiempo y en todo el mundo, que son las BPM. ¿Qué es la garantía de calidad? Mire, yo siempre lo he comparado como la bitácora de vuelo en la que se nos dice hacia dónde vamos, qué ruta cogemos, qué debemos llevar, dónde debemos parar, dónde debemos revisar. Si hay una dispersión, ¿cómo la controlamos? Necesitamos unas instalaciones, necesitamos un personal, necesitamos una documentación. A todo ese concepto amplio que abarca todos los aspectos que de manera individual o colectiva influyen en la calidad del producto, se le llama garantía de calidad. Es como, ¿cómo me voy a mover en el agua? ¿Cómo me voy a ver en el aire? Todas las herramientas que yo tenga al lado, las meto, las diseño y eso se le llama garantía de calidad. Entonces, tenemos un procedimiento de garantía de calidad que incluye todos los aspectos. La garantía de calidad también es el conjunto de medidas adoptadas que aseguran que los productos farmacéuticos sean de la calidad necesaria para el uso al que fueron destinados. Por lo tanto, dice que la garantía de la calidad incorpora, y escúchenme bien, la garantía de la calidad incorpora las buenas prácticas de manufactura y factores como el diseño y la elaboración de productos. Entonces, ¿yo tengo mi manual de garantía de calidad? Sí. ¿Está aprobado? Sí. ¿Qué contiene? Todos los elementos que van a afectarme directamente al producto. Incluyo las BPMs, que son como la forma muy puntual de ver cada proceso. Cómo almaceno, cómo recepción, cómo distribuyo, cómo controlo, cómo hago el lavado de manos, cómo preparo el proceso. Cuando yo tengo un diseño, sé qué factores me pueden afectar el diseño del medicamento y cómo lo debo elaborar, y lo tengo escrito a todo eso, con una persona capacitada, con los conocimientos requeridos a nivel académico, se arma un sistema de garantía de calidad. La fabricación de gases medicinales basado en un sistema de garantía de calidad debe asegurar que los productos farmacéuticos, en este caso aire y oxígeno medicinal, estén diseñados y elaborados de tal forma que tengan en cuenta los requisitos de las BPMs y cumplimos. Que las operaciones de producción y control, en este caso de calidad, estén claramente especificadas por escrito y que se adopten los requisitos de las BPM, también cumplimos. Que las responsabilidades de la gerencia, así como del resto del personal, todos los del área de producción y los usuarios finales, estén claramente especificadas en los manuales de funciones respectivos. Hay una cabeza de serie que es el administrador de agencia, la jefe Carolina. En su línea de mando estamos por debajo el jefe de producción y jefe de mantenimiento, el director técnico y jefe de control de calidad, en este caso soy yo. Va en mi línea de mando el personal de servicios generales y mis auxiliares de servicios farmacéuticos que se constituyen en piezas fundamentales toda vez que hacen seguimiento y control, así como salvaguarda la documentación de soporte del sistema de garantía de calidad. Y por el otro lado va el ingeniero, la ingeniera María, que nos acompaña en este momento en la producción, y en su línea de mando Joan Páez, que es nuestro auxiliar de mantenimiento. Esto no quiere decir que las funciones se puedan compartir. Lo que no se debe permitir es que uno sea juez y parte de la situación. Entonces, por eso estamos en línea de mando de Carolina y cada quien tiene a su personal acá. Que la responsabilidad, ya han dicho, que se tomen las medidas necesarias para la fabricación, provisión y uso de materias primas y de envasado adecuados. Finalmente, nuestra materia prima, como te lo dije al principio, pues mi Diosito nos la regaló, es el aire atmosférico que nos rodea. Los procesos que hacemos
ni los envasamos, ni los adecuamos finalmente. Es un proceso unidireccional, cerrado, tomamos el aire, lo transformamos, lo purificamos y el paciente es quien se beneficia al final en cada una de las unidades de atención, llámese medio integral, llámese hospital. Que el producto acabado sea procesado y controlado correctamente de acuerdo a los procedimientos definidos. Nosotros tenemos todo por escrito. Sabemos qué temperaturas, qué presiones, qué concentraciones, dónde está ubicado un cheque antirretorno, dónde están los elementos de la producción. Todo está escrito. ¿Sí? Se conocen las materias primas, se conocen los productos intermedios, se producen a granel, existen controles, tenemos calibraciones, hacemos comprobaciones durante el proceso. Todo eso está. Hay que tenerlo en registros y eso es lo que viene a verificar el INVIMA. Que los productos farmacéuticos no sean vendidos ni suministrados antes de que las personas autorizadas hayan certificado que cada lote de producción ha sido fabricado y controlado. Nosotros pasamos un informe mensual al hospital de los lotes que produjimos y que cumplieron con las características de calidad. Y ahí es donde toma importancia la firma del jefe de producción, en este caso la ingeniera María, y el caso mío como garante de calidad, director técnico con el perfil profesional de firmar un lote. Y puede casi que en cabeza mía caer la responsabilidad de si se presenta una desviación y o un evento adverso asociado con el uso de estos medicamentos. Que se establezca un procedimiento de autoinspección. Las autoinspecciones son auditorías internas de calidad, donde se evalúa regularmente la eficacia y aplicabilidad del sistema de garantía de calidad. Si yo diseñé un proceso de saneamiento de higiene que lo tengo diario, cada 3 días, cada 8 días, quincenal y mensual, con unas actividades específicas, cualquier persona de la empresa que tome los papeles de trabajo puede hacerle una auditoría interna o autoinspección y decirme cumple o no cumple, o hacer hallazgos específicos y hacer las correspondientes observaciones para nosotros desencadenar toda la línea de respuesta de medidas correctivas, planes de mejora y dar por terminada la no conformidad. Entonces ya tenemos garantía de calidad, que es la forma en que vamos a dirigir el buque, el carro, el avión. Y entramos a algo que es importante, que son las BPM, que significa buenas prácticas de una factura, y que para los gases medicinales constituyen el factor que asegura que los gases fabricados sean uniformes, que estén controlados de acuerdo a la calidad adecuada del uso que le vamos a dar a nuestros pacientes, y que esos gases medicinales están conformes a las condiciones para su comercialización. La reglamentación que rige las BPM tiene por objeto disminuir riesgos inherentes a toda producción farmacéutica. Y se habla de que si yo aplico las BPM voy a prevenir muchas de las variables, pero sobre todo las que no se pueden controlar de manera definitiva. Esencialmente, tales riesgos son de 2 tipos: contaminación cruzada por contaminantes imprevistos y confusión causada en la colocación de etiquetas. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo, y es que si nosotros en el área de succión del aire atmosférico tenemos una fuente de contaminación, la probabilidad de que haya una contaminación cruzada de gases que estén entrando al proceso de compresión ponga en riesgo el proceso de manufactura de gases medicinales. Y si yo no he identificado adecuadamente la documentación de soporte, la trazabilidad puede generar confusiones. Digamos que estos son los 2 elementos hacia los que apunta las buenas prácticas de manufactura.
riesgos asociados a contaminación cruzada y riesgos asociados a la confusión. Tenemos ya garantía de calidad, buenas prácticas de manufactura, dos elementos a considerar, que son contaminación cruzada y errores o confusiones. Surge un elemento claro y es el control de calidad. Y es un componente, uno de los tantos componentes de BPM. Y su objetivo, entre otros, es efectuar el muestreo, en este caso, del aire y el oxígeno medicinal, verificar especificaciones, es decir, controles en proceso, llevar a cabo ensayos pertinentes, es decir, controles de calidad que hacemos para determinar monóxido, dióxido de carbono, gases nitrosos, dióxido de azufre, si hay aceite o si hay agua en el producto, y hacer seguimiento y verificación de los procedimientos sobre los que se reporta o se soporta todas estas definiciones que estoy dando en la organización, en la documentación y en la autorización para garantizar que realmente se efectúen, es decir, eso se llama trazabilidad. Y que no se permita la circulación de materiales ni se autorice la venta o suministro de productos hasta que la calidad, es decir, control de calidad, haya sido aprobada satisfactoriamente. Yo no les puedo pasar y farmacia y mantenimiento, producción de gases medicinales, no podemos conectar un cilindro de aire o de oxígeno que no cumpla con las especificaciones, conectarlo de manera irresponsable a la línea secundaria. Por eso hacemos una resección técnica, por eso verificamos los termosellables, le revisamos la fecha de vencimiento, revisamos prueba hidrostática, revisamos el contenido externo del cilindro, la identificación y el color, y ahí firmamos a satisfacción con nuestros clientes, perdón, con nuestros proveedores, y damos entrada al proceso de materia prima para uso. Pero yo no puedo controlar eso en el aire atmosférico, por lo tanto tengo que tomar medidas para disminuir ese impacto de contaminación a través del proceso. El control de calidad, como dice ahí, no se limita a las operaciones del laboratorio, sino que deben estar presentes en todas las decisiones concernientes a la calidad del producto, en cualquier parte, desde saneamiento e higiene hasta la liberación del lote, debemos estar pensando en la calidad del producto. El plan marco de inspección para la certificación de BPM, que es lo que viene a implementar, a detectar el INVIMA a través del instrumento que les comentaba al principio en el tema del marco normativo, es el siguiente. Van a revisarnos la garantía de calidad que, como les contaba, es un documento diseñado en el que se hace de manera pormenorizada el detallado de cómo nos fijamos una plataforma estratégica interna en la planta, una misión, una visión, un talento humano, una documentación de soporte. Eso dentro de los contextos del desarrollo de procesos, escrito con seguimiento y con registro, se llama garantía de calidad y no lo van a revisar. Nos van a revisar la documentación, cómo hacemos documentación, cómo está estructurada, quién la maneja, cómo la maneja, qué tiempo se guarda, qué tipos de registros se tienen que llevar, cuántos hay que diligenciar y cuántos no. La producción se tiene que definir cómo hacemos la producción a través de una fórmula maestra de aire y de oxígeno medicinal que dé garantía que lo que estamos entregando a nuestros pacientes en punto de uso es eso, aire medicinal y oxígeno medicinal con una calidad específica. No lo van a revisar. Control de calidad, pues son todas las actividades que hacemos para asegurar que los dos productos farmacéuticos de la planta de gases medicinales de Mintegral sean los que se deben entregar al paciente de acuerdo a la normativa legal vigente. Equipos, instrumentos y sistemas de apoyo crítico. Entonces, los equipos están definidos, están calificados en diseño, en instalación, en operación y en desempeño. Los instrumentos de medida están debidamente calibrados. Ahí con esfuerzos a veces muy fuertes nos ha tocado con la administración tratar de que eso esté al día. Esto quiere decir que todos los elementos que miden dentro del proceso de producción están debidamente calibrados. Eso da un grado de
de certificación alto para la visita. Y los sistemas de apoyo crítico. Cuando uno define un sistema de apoyo crítico es aquel que en el momento en que llegue a fallar genera un problema muy fuerte para la producción, o es aquel con el que no se puede, si en su ausencia no se puede arrancar el proceso. El sistema de apoyo crítico nosotros los definimos en ciertos puntos de la producción. Almacenamiento, como todo medicamento, requiere unas condiciones de almacenamiento que están aseguradas en los sitios de almacenamiento, con unos controles muy estrictos de temperatura, no de humedad, sino de temperatura, y en eso quiero hacer claridad. Nosotros controlamos la temperatura de los cilindros, no la humedad, pero nos venden elementos termográficos. Hacemos un barrido diario, 2 veces al día, de cómo va la temperatura, con el ánimo de disminuir riesgos asociados a esos almacenamientos, dadas las características de inflamabilidad del oxígeno y del aire medicinal. Instalaciones, para los que nos conozcan, Dios mediante, yo mañana voy a estar en el Líbano, pueden acercarse, visitarnos, conocer las instalaciones, es decir, hay instalaciones específicas, definidas, calificadas en diseño, en instalación, con iluminación, con puertas de acceso, con mapas que indican los procesos de personal, de rutas, de aseo, de materiales, todo debidamente señalizado para que no se presenten confusiones. Saneamiento y higiene es un proceso muy fuerte. Todos los días se hace limpieza de las plantas, todos los días se revisan todos los estándares a lo largo de todos los días se tiene que revisar cómo están las instalaciones, toda vez que allí es donde se están produciendo medicamentos. Organización y personal, pues tenemos un organigrama que depende de la estructura de la institución y un personal asignado con contratos específicos que permite verificar y hacer cumplir las mínimas de la producción. Estamos inscritos como servicio farmacéutico al programa de farmacovigilancia institucional, toda vez que es un medicamento. Afortunadamente no hemos tenido ningún reporte negativo o sospecha de reacción adversa o incidente asociado al uso de estos medicamentos en la institución. Validación es el tema clave, es la columna vertebral sobre la que yo me paro y digo, sí, estoy haciendo el proceso y miren mis estadísticas. Entonces hacemos unos controles en procesos diarios, mínimo 3 veces al día, tenemos un monitoreo 24 horas al día, minuto a minuto, hora a hora, que van siendo conservados en memorias portátiles, en un banco de información, sobre cuáles son las concentraciones de oxígeno que se está produciendo y a su vez cuáles son los parámetros que no podemos cuidar directamente y que son inherentes a la naturaleza del aire atmosférico, pero todo eso se va guardando y sirve de proceso de validación. En asuntos regulatorios, digamos que nos van a exigir que el personal que está dentro de la institución esté capacitado, que conozca la normatividad legal vigente, pero digamos que hay unos niveles muy fuertes en el sentido de que no nos van a pasar a ninguno de nosotros del área de producción no conocer la resolución de gases medicinales, no saber cuál es el alcance, objetivos y significado de las BPMs que están ahí. A eso se refieren los asuntos regulatorios. Autoinspección y auditoría de calidad, como les decía, autoinspección, las auditorías internas, digamos que no han sido posibles llevarlas a cabo a un 100% por todo el tema de pandemia y lo que significaba estar en pandemia prestos a dar respuesta al proceso productivo para no caer en el suministro directo. Nos hizo distraer un poquito, pero se sustentará ante el INVIMA. ¿Cómo es el proceso macro en general de la producción de oxígeno medicinal en sitio por proceso de tamiz molecular? Primero tenemos una toma de aire atmosférico que está ubicada allá atrás, justo encima de la lavandería, en la cancha de baloncesto, en el parqueadero trasero del hospital. Tenemos un sitio de toma de muestra de aire atmosférico ubicado a la distancia que establece la normatividad. Ese aire es conducido
hasta el compresor. Entonces, miremos el flujo. El paciente empieza a consumir producto, se conectan más pacientes, la concentración nunca va a caer, ni la presión. Lo que hace es generar una demanda que hace que mi compresor empiece a trabajar para arrastrar más aire atmosférico. Ahí les estoy señalando el filtro de admisión, es decir, es el primer arrastre de limpieza que se hace de las partículas de tamaño grande del ducto de succión o de toma de aire. Este primer filtro de admisión lo que hace es garantizar vida al motor. O sea, estamos protegiendo al compresor, que es el elemento que arrastra el aire atmosférico desde el ambiente hasta la planta de producción. Tenemos el compresor como tal. Tenemos tres partes características: el motor como tal, el panel de control eléctrico, es decir, tenemos un PC interno autónomo que es el que controla en función de las variables que él detecta o que tiene sensores de detección, y apaga o inhibe dependiendo si hay daños a nivel de mantenimiento o si las condiciones externas no le favorecen. Él se auto resetea y se apaga, pero igualmente se reinicia. Y en C, la unidad secadora. Entonces, succión del aire, primera actividad. Segundo, compresión. Este tipo de compresores, el aire que se está comprimiendo se mezcla con el aceite que refrigera al compresor. Luego, y tanto, el compresor tiene un filtro de aceite que hace que se retorne el aceite con el que regula la compresión, y que tiene una característica muy específica, y es que es un aceite refrigerante, es decir, disminuye la temperatura del compresor para que la vida útil del mismo se alargue. Después de ese filtro pasa a la unidad secadora, porque también ese aire trae agua, y ahí tenemos un sistema de secado con una válvula automática que retiene el agua y la saca a un sifón específico del compresor. Ahí vemos el sistema de refrigeración, y en B el EcoDry, que simplemente es un sistema automático que cuando tiene una cantidad de agua del proceso de compresión, la descarga de manera automática, y ahí nosotros hacemos control diario de que ese sistema de refrigeración, con el que yo empiezo a bajar la temperatura de ese aire que ha salido caliente por la temperatura del aceite del compresor, y en esa caída de temperatura hay liberación de agua que debe ser expulsada del sistema. Saliendo del compresor tenemos la posibilidad de asegurar que las trazas de tamaño de partícula de gotitas finas de aceite que hayan pasado a la muestra de aire y que no hayan sido retenidas por el primer filtro inherente al compresor, sean retenidas en este filtro separador de aceite de alta eficiencia. Nótese ahí que tenemos un bypass en B, ¿cierto? Que me permite con esas tres llaves de paso hacer mantenimiento para poder manejar el elemento filtrante. Ahí se alcanza a notar indicadores colorimétricos: verde, amarillo, rojo, indicándonos que el verde está en perfecto estado, amarillo ya lleva un tiempo de uso, y rojo necesita cambio. Todo el aire que succionamos, que comprimimos, que mezclamos con aceite, que le retiramos ese aceite, que lo purificamos en el filtro, va a ser concentrado en un tanque pulmón de aire atmosférico. Ahí se observa en A un manómetro que me indica la presión a la máxima resistencia y capacidad del tanque pulmón, y que va descendiendo en la medida de que mis pacientes empiecen a consumir oxígeno. Llega a un punto y él recarga nuevamente. En B tenemos una válvula de alivio, y en C tenemos una válvula de venteo en el caso de que hayan fallas en el proceso. Ese manómetro de presión se encuentra en la actualidad debidamente calibrado y forma parte del programa de mantenimiento de las plantas. Una vez que pasamos ese aire
cuya presunción es que está libre de agua y de aceite. Digo presunción porque ustedes en la letra A ven el tubo del aire atmosférico entrando al concentrador, que es la matriz de concentración del oxígeno. En B y en C tenemos en B un filtro coalescente, es decir, si todavía me quedaban trazas de agua, las retengo ahí. Y en C, en B, el filtro de aceite, si hay todavía gotitas de aceite, las retengo. El porqué de esto es porque si entra una gota de aceite o una gota de agua al tamiz molecular, se fracciona y ya no vuelve a servir. Por eso insistimos mucho en los mantenimientos diarios de más de 2 horas, revisando todo el sistema para que esto funcione adecuadamente. En D y en E tenemos las electroválvulas, que son elementos con una importancia relevante toda vez que son las que se alternan para entrada de producto aire atmosférico con el tamiz molecular que es muy afín por el nitrógeno, lo retiene y me suelta el oxígeno. Cuando ese ejercicio ha terminado en la torre 1, libera el oxígeno, se descarga el nitrógeno y entra el aire atmosférico, pasa y llena la siguiente cámara y las electroválvulas controlan esos movimientos de llenado y vaciado de los elementos que están reconocidos en el dibujo como I y J, que son las torres de zeolita. En F tengo el tablero integrado de control. Allí tengo un analizador de infrarrojo que juega con la concentración del oxígeno que estamos obteniendo y me manda una señal a la pantalla. Allí también se controlan los parámetros, sabemos cuál torre está trabajando, cuál está vaciando, cómo se está moviendo, qué concentración lleva el producto y lo podemos monitorear. En H tengo la electroválvula de control para las torres de zeolita. Ahí está regulada la presión para que salga y entre producto de las torres de zeolita. En K tengo un regulador de presión. Y en L y en doble L, ¿qué tengo? En L están esos dos elementos que en la primera visita que tuvimos nos hicieron que sacáramos a la parte externa toda vez que liberan o descargan nitrógeno residual. Y en doble L tengo la salida de oxígeno. Es decir, entró aire atmosférico, le retiramos las últimas partículas de agua y de aceite, los hicimos atravesar a través de unos tamices moleculares y concentramos el oxígeno que ya, como ustedes pueden ver en A, la tubería era amarilla, en doble L es verde, indicando que pasamos de aire atmosférico, ahora tenemos oxígeno medicinal. Ese oxígeno medicinal se va para un tanque pulmón acumulador de oxígeno, ¿sí? Y allí tenemos igual en B la válvula de alivio, tenemos en C una válvula de venteo, en A tengo el manómetro y en D hago un primer control de calidad y desde ahí envío una señal de oxígeno hacia el paramagnético, es decir, un elemento que me permite a mí saber a ciencia cierta la concentración del oxígeno que estoy produciendo. Vamos a una línea de regulación en A, que en este momento es de doble regulación por indicaciones del INVIMA y se hizo la adecuación hace más de 4 o 5 años y funciona adecuadamente, como les digo, están debidamente calibrados. En B tengo una electroválvula, es decir, es un cheque que el cheque está conectado a un elemento electrónico cuya sensibilidad me permite abrir o cerrar dependiendo si la concentración de oxígeno lo requería para el proceso y si no se cierra y se controla que ese medicamento, ese oxígeno que no cumple, no pase. En C tengo el filtro microbiológico, perdón, a través de todo el proceso de compresión, a todo el proceso de concentración,
Debo en algún momento hacerle control de calidad microbiológica. Entonces tengo ahí metida en la línea de producción un filtro microbiológico que me retiene microorganismos y estoy asegurándole una calidad óptima al oxígeno que estoy produciendo. Tengo un segundo cheque que también es controlado de manera eléctrica y es la electroválvula de presión de red, pero básicamente cumple la misma función de generar efectos de cierre en función de las características de calidad. Si no se cumple, se cierra. Hay una señal, la reconoce la electroválvula, cierra el paso y automáticamente entra el manifold en funcionamiento. Y así garantizamos la continuidad del proceso. Los elementos finales de la red. En A tengo, ya le hice descarga de aire, aceite, le controlo la presión, sé a qué concentración va y le voy a retirar microorganismos con el filtro. Ahora paso a retirarle olores y sabores. En este filtro de carbono activado sigue un flujómetro de control de calidad. Ahí en ese momento nosotros cada 8 días nos paramos y hacemos los controles de calidad establecidos en la farmacopea de los Estados Unidos. Los comprobamos, revisamos, registramos y vamos dándole peso al lote que estamos produciendo. Tengo en C un regulador de presión y va una segunda línea de análisis de oxígeno de la concentración con otro paramagnético. Ustedes se preguntarán qué es un paramagnético. Es un equipo médico altamente sensible y altamente costoso que nos permite a nosotros aprovechar una característica única y exclusiva del oxígeno, y es que en la naturaleza el único gas paramagnético es el oxígeno. Luego, y tanto, allí sabemos a ciencia cierta que lo que está pasando por nuestra red, luego de estos procesos que les he mostrado, es oxígeno medicinal. Y a esa concentración nosotros le hacemos seguimiento y control también cada minuto, hora y día a través de elementos de registro que están siendo validados en estos momentos. Finalmente en E, que tengo una válvula de salida que puedo cerrar, abrir a decisión directa porque es una válvula manual, pero también tenemos un cheque final a la salida que si el producto por detección de la electroválvula o la electroválvula de presión, si la concentración cae, si la presión no es la que se requiere, el cheque se cierra, no permite el paso de más producto producido y entra a ganar la presión del manifold y nunca nuestros pacientes resisten o revisten una situación diferente. Esos son los elementos y puntos de la producción del oxígeno medicinal. Aquí sí estamos haciendo una transformación de la materia prima que es el aire medicinal y es con la que estamos beneficiando a los pacientes. Cabe aclarar que el oxígeno que producimos es definido en la monografía de la farmacopea de los Estados Unidos como oxígeno medicinal al 93%, con unos límites entre 91 y 96% de pureza. Quiere decir que un oxígeno por encima de 91 y máximo 96 está en los parámetros del oxígeno medicinal definido por esta monografía. La producción de aire medicinal por compresor cumple muchos parámetros casi que iguales que el de oxígeno, pero aquí lo que vamos a hacer es entregar aire medicinal del que normalmente sobrevivimos en este planeta, filtrado, para de contar de manera rápida. Entonces, lo primero también una toma atmosférica ubicada al lado de la que hacemos toma del aire para el oxígeno medicinal. Son diferentes tomas, son diferentes ductos. El primer elemento, en este caso número 2, filtro de admisión. En este filtro retenemos partículas que en la industria farmacéutica se conocen como partículas groseras, es decir, que no forman parte del proceso. Y en este caso también estamos protegiendo el compresor. Tenemos un sistema compresor con dos motores de 5 caballos, unos motores libres de aceite. Es decir, en este caso el aire atmosférico no se mezcla con el aceite, son motores sellados que tienen unos sistemas de refrigeración específicos y aseguran que no hay mezcla. Pues tenemos
el tanque pulmón de aire sobre el cual reposan los dos equipos. Y se habla de que es un sistema robusto, es decir, bien sea el compresor 1 o el compresor 2, uno solo parado, el que está funcionando, debe dar la capacidad nominal de los consumos de la institución. De tal suerte que si para uno tenemos el siguiente. Si la producción sube, se empiezan a alternar. Si llega a un pico más alto, funcionan al mismo tiempo. Y es la forma de hablar de robustez del sistema, porque todo va por duplicado. En E tengo mi manómetro de presión debidamente calibrado. En F tengo el EcoDrain, que es el mismo sistema de evacuación de agua automático del aire presente en la muestra. Cada vez que yo comprimo un gas, lo que estoy haciendo es unir las partículas que me generan una energía cinética que se transforma en eso, en que las partículas se van a mover al fondo del tanque pulmón y buscan una salida que es favorecida a través del EcoDrain. En G tengo una válvula de salida que puedo llegar a cerrar para procesos de mantenimiento o durante las pruebas de calificación. Y ya en H tengo, así como en el oxígeno medicinal, la salida de aire comprimido. Hasta ahí va aire comprimido. Aquí entramos a la línea de tratamiento. Entonces, en A, ¿qué tengo? Entrada del aire por atrás de los secadores. En B, tengo un manómetro que me regula la presión de entrada. En C tengo una válvula que me permite cambiar a la línea derecha o a la línea izquierda o línea 1 o línea 2. Sigue el sistema robusto por duplicado. En D está el pressure switch que activa ese procedimiento de compresión. En F tengo el filtro coalescente que me retiene el agua proveniente del aire atmosférico comprimido. Y luego pasa a G, pero pasa a la línea H, E, I, que son las torres donde hago el secado y retengo la humedad. En G hay un manómetro que me permite mirar y controlar la presión con la que entra el aire a los secadores. Una vez que sale, pasa a la línea de filtración, que es la que sigue. Entonces el aire viene en F, ya está seco, está comprimido y seco. Pasa a través de estas tres líneas de filtro y se tiene un regulador de presión que me garantiza que el aire que pasa por los filtros primero no vaya a retirar las carcasas, sino que esa presión está definida en los manuales para que el aire entre, pase por el filtro, siga hacia la línea microbiológica, se le retiren los microorganismos y después le retiramos sabores y olores. Y ese manómetro es el que me regula. Ya, como les decía, pasa de aire comprimido y seco. Y en E, como lo muestra la figura, ya tenemos aire medicinal listo para entrega. Este aire debemos analizarlo porque, como les decía, control de calidad de garantizar que el aire que vamos a entregar a nuestros pacientes esté libre de agua, lo hemos secado, libre de microorganismos, lo hemos filtrado con filtro microbiológico, sin olores, sin sabores, es decir, filtro de carbono activado, que no tenga partículas mayores a 0.2 micrómetros, o sea, material particulado presente en el aire, pero no podemos controlar, retirarle el monóxido y el punto de rocío, luego y tanto. En estos procesos que hemos hecho, debemos garantizar que nuestro aire no contenga más de 10 partes por millón de monóxido de carbono y que la temperatura, el punto de rocío, esté por debajo de 4 grados centígrados. Si cumplimos con estas condiciones, el aire pasa al paciente. ¿Qué tengo en A? Un regulador de presión. En B, tengo mi analizador, que es monitoreado también 24 horas, minuto a minuto, hora por hora, día a día. En C, tengo la señal que he controlado
y que va para el registrador de datos. Y en D tengo la señal que atraviesa el analizador. Entonces, yo tengo aire que he tratado y purificado. Ese aire lo hago pasar al sistema de monitoreo. Para el caso del monóxido, que es el más crítico, se presenta una reacción que me identifica señales características de estos dos elementos y las vamos a intentar controlar. Como les decía, las monitoreo, que es obligatorio por norma. Esos registros de las concentraciones de monóxido, de punto de rocío, y las variables inherentes al equipo pasan a un registrador de datos con la señal proveniente del anterior analizador. Allí se registran los datos y este tiene un puerto USB a donde nosotros vamos y sacamos la información si queremos medir la trazabilidad. Tenemos un soporte electrónico para proteger los datos, que se le hace también mantenimiento para asegurar que nunca deje de recibir señal, toda vez que, entre otras, como dato curioso, el monóxido de carbono es 500 veces más afín que el oxígeno por la hemoglobina de la sangre, luego y tanto, si pasamos de una concentración mayor a 10 partes por millón, el paciente puede generarse un evento irreversible. Luego y tanto es importante considerar que debemos controlar que esa variable no se vaya a subir. Al final de red tenemos un regulador de presión de producto no conforme. Entonces, en A tengo la válvula antirretorno de las clásicas, se cierra si las condiciones no son favorables y simplemente activo el manifold. En B tengo la válvula de venteo, si quiero aumentar la salida de producto no conforme. En C tengo una válvula de paso para apertura o cierre hacia el regulador electrónico que todo el tiempo me está a mí monitoreando la presión de salida de mi producto. Si esa presión cae, el cheque se cierra, cae la presión, el equipo automáticamente suena la alarma, se empieza a ventear automáticamente o le ayudamos a través de ventear, pero mientras tanto el manifold da soporte a el proceso de distribución y los pacientes no reciben. Todo está controlado a través de un tablero electrónico con cada uno de los elementos que se muestran. Pues tenemos controles de motores, el switch de apagado energético, es decir, si hay una variable que se me falla, yo prefiero apagarlo, sé que caen las presiones y tengo aire medicinal de soporte para que entre a la red mientras verifico que mi equipo qué daños tuvo o qué situación o desviación está presentando. Entonces, esta es una fotografía de la planta de producción de oxígeno medicinal a cargo del equipo de trabajo que ya presenté al principio. No ha sido fácil mantenerlo. Es un trabajo fuerte, es un trabajo de continuidad. Muchos de los procesos son automatizados, como les decía, son procesos cerrados, unidireccionales, pero debemos estar pendientes todo el tiempo de la producción en el sótano para que puedan pasar a visitarnos. Y esta es una foto para los que no conozcan de la planta de producción de aire medicinal. Aquí tengo fotos del sistema de reserva que está contiguo a la entrada del parqueadero del sótano, entrando por la cancha de baloncesto que encontramos allí. Y allí tenemos un sistema de soporte que me da garantía para 48 horas de uso continuo, que incluye un sistema doble de 8 cilindros cada brazo, más 18 balas más de soporte y 3 líneas de DIWA que me garantizan que si la planta para, yo puedo sostener a los pacientes sin ningún riesgo durante 48 horas, y esto es clave para darle como soporte secundario a la producción todo el tema de los gases medicinales. Les agradezco su participación. Sí, antes decirle que el día lunes, martes y miércoles y jueves de la siguiente semana
para los que se conectaron al final. Tenemos visita del INVIMA. Son las visitas rígidas. El estándar internacional para Colombia del INVIMA es reconocido a nivel mundial. Son muy exigentes, pero también somos conscientes de que no todo lo tenemos al 100%, pero tampoco estamos al 10%. Eso sí lo tengo claro. Que se hicieron unas adecuaciones que han venido siendo constantes. Las plantas se han mantenido. Durante la pandemia, como les manifestaba, dimos soporte y logramos ayudar a todo el tema del manejo de los pacientes en todo lo que relaciona con estos medicamentos. Entonces, jefe Carolina, muchas gracias, y a todo el personal, gracias por este tiempo, por esta charla que me permiten compartir con ustedes. Recuerden, estamos prestos a sus inquietudes en la planta o en las dos plantas de producción, a nuestro personal médico, al personal de terapia respiratoria, que son los que finalmente dan destino final en sus manejos farmacológicos con el uso de estos medicamentos, y todo el grupo de apoyo que está por debajo de esa línea de producción, mis chicas de servicios generales que son juiciosas, al personal de mantenimiento, al personal del servicio farmacéutico que dan respaldo a este proceso. Entonces, muchísimas gracias para todos y nos vemos en una próxima.